a nuestros corazones hoy. Amén y amén. Y lo que les quiero compartir hoy es 5 principios para terminar el año en victoria. ¿Cómo terminar el año en victoria? Y vamos a estudiar juntos la vida de Elías y poder rescatar 5 enseñanzas para poder terminar bien este año. ¿Vieron que cada vez que vamos terminando el año comenzamos a hacer un balance? Bueno, aunque algunos no hacen un balance, pero es bueno que te sientes y que pienses, ¿no? ¿Cómo fue este año? ¿Qué es lo que alcancé? ¿Qué es todavía lo que falta? ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que todavía tengo que seguir orando? Bueno, y hoy a través de la vida de Elías, el Señor me dio 5 enseñanzas para poder terminar este año en victoria y quiero compartirlas con ustedes. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Primera de Reyes 17, del 1 al 6. Yo lo voy a leer acá porque tengo otra versión. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia, ¿qué dice? Estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. La primera enseñanza está focalizada en el punto 1. Él dijo: en cuya presencia, ¿qué? Estoy. No dijo en cuya presencia estuve, en cuya presencia estaré. Fíjense el tiempo que usa, el tiempo gramatical, estoy. No es, en cuya presencia estaré el próximo domingo de gratitud, no, en el culto de oración, que van a orar por mí y quizás reciba algo de la presencia del Señor. No dijo eso. No dijo en cuya presencia estaré en la célula. Así que el Señor se mueve poderosamente. No, Él dijo en cuya presencia estoy. Y esta es la primera enseñanza. Para todos los que amamos al Señor, nuestro desafío diario es poder permanecer en la presencia del Señor. Que la presencia del Señor, poder vivir todos los días en su presencia, no en momentos. Y ese estado permanente de estar en la presencia de Dios es lo que hacía que Elías tenga esa unción, es lo que hacía que tenga esa autoridad que ahora vamos a estar viendo un poquito. Entonces no esperes a morir. Algunos dicen: no, cuando muera, cuando estire la pata, dicen: no, ahí voy a estar en la presencia del Señor. No, hermano, no esperes a morir para disfrutar la presencia del Señor. Podés disfrutar de su presencia todos los días. Ese es nuestro primer desafío. ¿Querés terminar bien el año? Desafíate. A partir de hoy, todos los días. No es cuando voy a la célula, no es cuando voy los domingos. Puedo disfrutar de la presencia de Dios todos los días. Y antes de continuar, voy a contextualizarte un poquito. ¿Qué es lo que pasaba? En ese tiempo, el país, ¿sí?, la región de Israel, estaba gobernada por Acab. Acab fue lo peor que le pudo haber pasado a Israel, ¿sí? El peor rey que le pudo haber tocado a Israel. ¿Saben por qué? Porque Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Acab, quien Dios había puesto, ¿sí?, como rey de Israel, que servía en un país donde adoraban a Dios, nuestro Dios, se casa con Jezabel, que era una servidora de Baal. Baal era un dios pagano. Y entonces al casarse con ella enseguida, ¿no? Él era un gobernado, y ella enseguida saca todo lo referente a Dios que tenía acá representado en la tierra y establece un culto a Baal. ¿Sí? Levanta ídolos, imágenes. ¿Sí? Había mucha idolatría.
Es decir, que Israel cae en profunda idolatría, a lo cual, por supuesto, desagrada a Dios en gran manera. Imagínense, el Dios que los rescató, ¿sí?, de los egipcios, el Dios que había hecho tantos milagros con ellos, le había dado maná en el desierto, si recuerdan cuántas veces había mostrado su fidelidad, ahora era desplazado por este Dios pagano Baal. Y ellos creían que Baal era el Dios de la fertilidad y de la lluvia. Entonces, cada vez que había lluvia, cada vez que Dios enviaba lluvia a los cultivos, cada vez que Dios bendecía a una familia con la bendición de tener un hijo, Baal era el que era adorado y aplaudido, y no Dios. Por supuesto que esto, para que puedan pensar en el contexto, desagradó a Dios en gran manera, y es por eso que pone en la boca de Elías esta palabra que empezamos a leer, que declara que va a haber ¿qué? Sequía. Por supuesto no era una buena noticia, no le iba a caer a nadie bien, no era una noticia que iba a ganar likes, seguidores, ¿no?, sino todo lo contrario. Pero ¿cuántos saben que Dios protege a los suyos? Amén. Si obedecemos al Señor, no era fácil tener que enfrentarse, pero Él tenía el respaldo de Dios. Y ahí está cuando en el versículo 2, Dios lo envía, que leímos, a esconderse al arroyo de Querit, ¿sí? Porque obviamente que lo iban a buscar para matarlo, para condenarlo por la palabra que había soltado. Y ahí le dice, porque ahí le ordené a los cuervos que te lleven de comer. El Señor le dice, anda al arroyo de Querit, porque ahí le he mandado, en otra versión dice, le he ordenado a los cuervos que te den de comer. Y ahí está nuestra segunda enseñanza para este año. No estás sentenciado a vivir en crisis. Busca y obedece la voz del Señor, porque tu provisión ya está lista. No estás condenado porque nuestro país esté inmerso en una profunda crisis económica. No estás condenado como hijo de Dios a sufrirla y a vivirla, porque nuestro sustento viene de Dios. Por eso tenés que estar atento a su palabra, que dice, le he ordenado. No le dice, bueno, andá al arroyo de Querit, quédate tranquilo que después le voy a decir a los cuervos que te manden. No, ya está en pasado. Yo ya lo he ordenado, es decir, tu provisión ya está lista. Mientras en Israel había gran sequía y hambruna, a donde Dios lo había llevado y guiado a Elías, había un arroyo fresquito y todo dice que por la mañana y por la tarde él disfrutaba de pan, de carne, y nuestro sustento viene de Él. A veces nosotros nos abatatamos, uno escucha tantas cosas y dice, ¿qué va a pasar conmigo? Y tenemos que entender y caminar en fe que yo no estoy condenado a vivir en esas crisis. Mi sustento viene de Dios. Debemos dejarnos guiar por Él. ¿Nos dice la Biblia que Él comenzó a desesperarse por la crisis en Israel y a buscar arroyos a ver si alguno había agua? No perdió el tiempo. Escuchó la voz de Dios, fue dirigido y obedeció, y ahí recibió su sustento. Entonces no debemos permitir que las malas noticias nos desesperen, entremos en desesperación, en preocupación, sino que tenemos que escuchar su voz y Él nos va a guiar a ese camino correcto, a ese arroyo correcto. Entonces no pierdas el tiempo, tu provisión ya está lista. En el versículo 4 dice, bebe del arroyo y come que te den los cuervos, porque yo ya les he ordenado. Así que vos tenés que decir, Señor, vos ya ordenaste. El cielo tiene una orden ya, si vos le obedeces al Señor, de bendecirte. Y hasta ahora marchaba todo bien con Elías, ¿no? El Señor le estaba proveyendo, pero pasa algo en el versículo 7. Les voy a leer capítulo 17, versículo 7, dice, sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Hasta ahora iba todo bien y ahora ese arroyo que Dios le había dado, del cual él por mucho tiempo estuvo tomando, se secó. ¿Y alguna vez te pasó que se te secó el arroyo? Es la única fuente de ingreso que tenías. ¿Se cortó? ¿Paró? ¿O pensaste, voy a recibir esta bendición, contabas con un dinero o una bendición y no pasó? Bueno, a Elías le pasó esto.
y pudo haberse preguntado y cuestionado a Dios, Señor, me mandaste al arroyo, ¿ahora qué? ¿Para que me muera de sed? Pero no vemos que él le cuestionó a Dios. Y qué difícil es, ¿no? Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Nosotros muchas veces esperamos y pensamos, bueno, Dios lo va a hacer de tal manera. Y no es así. Pero acá está nuestra tercera enseñanza. Hay veces que Dios permite que tu único arroyo, tu única fuente de ingresos se seque para recordarte que Él todavía tiene 1001 maneras de bendecirte, que todavía tiene 1001 maneras de sustentarte, que tiene, cuando a vos se te acabaron las opciones, ¿no? Empezaste a buscar a ver qué hago, llamo acá, tiro currículum, Él ya tiene 1001 maneras de bendecirte, de otras maneras que capaz sobrenaturales que no entendemos. Entonces, no te desesperes si te pasa eso. Muchas veces yo sé que es difícil, pero entender de dónde viene nuestro sustento, que Él va a abrir camino donde no lo hay, lo dice su palabra. Su palabra también dice que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y así es. Entonces es muy importante entender que pudo haberse secado esa fuente de ingreso, ese sueño, ese puesto de trabajo que querías por mucho tiempo, pero Dios va a abrir nuevas fuentes de bendición para vos. Y si Dios lo hizo una vez, ¿qué? Lo va a hacer una y otra vez. Decile a tu hermano ahí para que se despierte un poco, si está con el calor, avívalo. Avívalo ahí con un sácate, ¿no? Decile, Él no desampara a sus hijos. Hay algunos que me parece por la baja presión del calor, ¿no? Él no desampara, no. Él no desampara a sus hijos, a ver. Él no desampara a sus hijos, no desampara porque vos lo viviste, por eso lo podés decir con convicción. ¿Hay alguien acá que en el momento de pandemia sufrió hambre? ¿Hay alguien que sufrió hambre? ¿Que no tuvo lo esencial en pandemia? ¿Y es por qué? Porque Dios nos sustentó en ese tiempo. Y los versículos 8 y 9 dice, vemos que, les voy a leer lo que pasó en los versículos 8 y 9. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Dios lo hizo, lo volvió a hacer. Podríamos cuestionar los métodos, ¿no? Unos cuervos. Y ahora una viuda, porque Él le envió un rico, ¿no? Que lo bendiga. Él no cuestionó, pero Dios tiene maneras sobrenaturales de bendecirte. Vamos un poquito más adelante en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 44. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 44. Y acá en este tiempo, ¿saben? Lo que vamos a leer, pasaron 3 años y medio, ¿sí? Sin llover, para demostrarle a toda la nación que el que traía la lluvia no era Baal, sino que era Dios. Y la gente comenzó a creer, sí, el que trae la lluvia no es Baal, es el Dios de Elías. Entonces dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Siguiente versículo. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo como una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Entonces podemos ver, acá está nuestra siguiente enseñanza, ¿no? El sirviente, el Señor que dijo que iba a mandar una gran lluvia. Después de 3 años y medio lo manda Elías diciendo ahora va a venir una gran lluvia.
Pero cuando manda al sirviente a corroborar, ¿veía algo al principio? No veía nada. Le dijo, andá y probá 7 veces. Y a la 7ª dijo, veo una pequeña nubecita como el tamaño de la palma de la mano de un hombre, o sea, muy, muy pequeña. Pero Dios, ¿qué había dicho? Que iba a llover y abundantemente. Tomé nota en algunas versiones, dice que iba a mandar Dios un gran aguacero. En otras dice una tormenta de lluvia, en otras una gran lluvia. Esta es nuestra 4ª enseñanza. No te quedes con lo que ven tus ojos naturales. Quédate con lo que Dios te dijo. No dudes. Él no podía ver esa gran lluvia. No veía nada. Después vio esa nubecita. Y a veces sabés que las situaciones, Dios te dice una cosa, pero vos ves otra en tu casa. Ves la situación y parece que no sé, Dios, ¿qué pasó acá? No veo nada. Veo algo pequeño, como le pasó al sirviente a esta nubecita. Y entonces lo que tenemos que entender es que no quedarnos con ¿qué? Con eso que me muestra lo que el enemigo me quiere hacer creer de mi matrimonio, de mis hijos, de la situación económica, sino yo me quedo y declaro con lo que Dios dice. Y Elías sabía, prepara tu carro, le dijo con esa nubecita, prepara tu carro porque se viene una gran tormenta. Y en el versículo 45 dice, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Es decir, ¿vino o no la tormenta? Amén, se cumplió con lo que Dios había dicho. Así que nuestra confianza tiene que ser esa. Tenemos que ser personas de fe. No dejarnos engañar por lo que ven nuestros ojos naturales, sino por lo que Dios dice. Y a mí me gusta porque la Biblia no nos muestra solo la parte buena. ¿Vieron de los grandes hombres de fe? También nos muestra la parte mala, cuando la embarran, ¿sí? Cuando pisaron la cáscara de banana. Y así pasó con Elías. Elías, no hay profeta, el profeta del fuego se le dice, ¿sí? No hay profeta que hizo tantos milagros y señales de fuego, ¿sí? Hay cada milagro, si ustedes ven, que Dios usó y respaldó la vida de Elías, pero como les dije, también nos muestra lo malo. Vamos a ir un poquito más adelante en el capítulo, ahora les digo, 19. Ya el título dice, Elías huye a Sinaí. Y hubo un día que después de haber visto tantos milagros Elías, haber visto tanto y vivido el respaldo de Dios, con una amenaza de una mujer, ¿qué pasó? Les cuento. Después lo pueden leer bien en casa, por tiempo se los comento. Jezabel, la esposa de Acab, lo amenaza a muerte y le da un plazo de 24 horas. Le dice que en 24 horas ella misma lo iba a matar. Y a pesar de haber visto tanto el respaldo de Dios, tanto porque no leímos todos los milagros, bastó una sola amenaza de esta mujer para que se muera de miedo. Elías, una persona de fe, y ante esta amenaza, él huye. Y no solamente que huye, como dice acá Sinaí, sino que se pone debajo de un árbol y dice que se dejó morir. Se deja morir. Tremendo. Como una persona de tanta fe, ante la amenaza de una persona, porque no era un Dios, era una persona, tiembla de miedo. Y él le tuvo mucho miedo y huyó. ¿Y saben qué? Ninguna amenaza del enemigo se cumple ni prospera en la vida de los que amamos a Dios. ¿Amén? Amén. Y a veces las situaciones te amenazan, o te sentís amenazado por las situaciones, o quizás alguien te dijo, yo esto, lo otro. Y a veces nos pasa eso. Y Elías no murió. Lo interesante es, no vamos a leer todo, pero que mucho más adelante, muchos años más tarde, pregunta, a ver acá, las estudiosas de la Biblia, ¿Elías murió y después se fue al cielo? No, se lo llevó vivito y coleando en un carro de fuego el Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Para demostrar y avergonzar al enemigo.
No lo pudo matar ningún hombre. Si ves, al final, y después de muchos años, después de haber preparado a Eliseo como su sucesor, Dios se lo lleva en un carro de fuego. Entonces vemos que todo lo que el enemigo quiera levantar contra tu vida no va a prosperar. Pero el miedo, vemos a esta persona llena de miedo. ¿Y el miedo qué hace? Te frena. ¿El miedo qué hace? Te paraliza. No te deja seguir. El miedo también te aísla. Guarda con eso. Cuando empezamos a ver un hermano que desapareció, no viene más a la célula, al domingo. Sí, porque el miedo te aísla. Y quizás estás terminando el año con miedo. Dios me mostraba esto. Con miedo de esa incertidumbre. Quizás tengas muchas preguntas. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Mirá, mi arroyo se secó. ¿Qué hago ahora? Miedos, tengo muchas preguntas, pero pocas respuestas, ¿no? De lo que va a pasar el próximo año. Y hoy Dios te viene a dar esta respuesta que tenés que atesorar en tu corazón. Y está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Y esta es la quinta y última enseñanza. Es la respuesta del Señor. Primera de Reyes 19, 7 dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora te voy a explicar un poco. Elías estaba en esa situación, temblando de miedo debajo del árbol, y Dios se acerca. En los versículos, al principio manda un ángel, pero los versículos 9 y 13 más adelante, vemos que Dios mismo se acerca a él y le pregunta, ¿qué haces acá, Elías? En unas versiones dice, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué haces acá, Elías? Con semejante unción, viste mi respaldo, ¿qué haces, Elías? Y eso es lo que el Señor te pregunta hoy. ¿Qué haces ahí? Frenado, estancado, por miedo, por temor. ¿Qué haces ahí? Y lo hace reaccionar. El Señor puso dones en tu vida, puso talentos, cosas para bendecir a otros y permitiste que ese miedo te estancara. Y Dios te pregunta, ¿qué haces acá? Y algo hermoso que podemos notar acá, dice que Elías fue a buscar a Dios esta vez. ¿Dice que Elías buscó a Dios? No. Dios buscó a Elías. Y esto es algo precioso. ¿Saben por qué Dios buscó a Elías? Porque él ya no tenía fuerzas. Él estaba agotado y se dejó morir. Y me encantó porque yo no le dije nada a mi hermana que estuvo compartiendo, ¿sí?, la oración de apertura. Y algo que ella dijo fue que si hoy estabas acá, no había sido por tu decisión. Había sido por ¿quién? ¿Quién te había traído? Dios. Y es justamente lo que te voy a compartir. Esta vez Elías no fue a buscarlo. Y quizás vos te encontrabas hoy con la misma forma. Ni ganas de ir a la iglesia. Ni ganas. Tengo calor. No tengo fuerzas ni para orar. Acá vemos que Elías ni oró. Fue Dios el que comenzó la conversación. Es decir, que Dios te conoce, Dios conocía tu estado. Si no tenías fuerzas, el que te dio y te fortaleció con su Espíritu Santo la fuerza para cambiarte y vamos. Sí, vamos a escuchar la palabra. Fue Dios. Si hoy estás acá es por su fidelidad. Porque Él dijo, levántate y come. Y esta es la comida que Dios te trajo. ¿Para qué? Para fortalecerte, para que puedas seguir. Y capaz te pasó como él, ¿no? Que se dejó, en el caso de él fue extremo, se dejó morir, dice. Pero capaz que vos dijiste, hasta acá llegué, Señor. Hasta acá llegué, no sirvo más, estoy agotadísimo. Y capaz que tuviste un año re duro y muy difícil. Y Dios conocía tu situación y es por eso que te trajo, para que comas. Levantaste, lo hiciste vos ahí, con la fuerza del Espíritu Santo te levantaste y viniste. Pero el Señor tenía una comida especial, tiene esta comida especial para tu vida, para fortalecerte. Le dice, ¿por qué? Porque largo camino te espera. A veces pensamos, hasta acá, Señor, ya estoy agotado, no doy más. Y el Señor te dice, no, en el 2024
ahora te quiero, levantate y come, fortalecete, renová tus fuerzas, arreglate vos primero. Y esto me encanta porque el Señor le pudo haber dicho, porque Él es Señor, levántate y dale, más vale que sigas caminando, Elías. Le pudo haber dicho, ¿no? Levántate ya y empezá el trote, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿No? Haciendo ese numerito. No, y Dios no vemos que le dijo así, levántate y vamos, seguí. Le dijo, levántate y come, porque largo camino te espera. Acá Dios sabe que estaba mostrando que a Él le interesaba cómo estaba Elías, más allá de lo que él pudiera servirle o hacer para él. A Dios le interesa cómo está tu situación hoy, tu corazón, cómo está tu alma, cómo estás con Él. Por eso Él dice, sí, primero hoy te traje para que comas, hoy te traje para renovar tus fuerzas, para ministrar tu corazón. Después vas a seguir sirviéndome y haciendo grandes cosas juntos, pero primero comé. A Dios le interesa cómo estás. No es vamos, seguí. No, hoy te trajo a comer de su palabra. A Él le interesa cómo está tu corazón y Él va a estar ministrándote. El Señor vino por vos. Qué hermoso es ver que cuando no tengamos fuerza, ¿quién va a venir? El Señor va a ser mi fortaleza. Y hoy te trajo entonces para que descanses, comas de su palabra y Él va a renovar tus fuerzas. Así que voy a pedirle al grupo de adoración, porque hoy el Señor va a estar ministrando. Esta era la enseñanza de hoy, que podamos atesorar esta enseñanza. ¿Cuál es el gran desafío? Dijimos primero, estar en la presencia de Dios todos los días. Lo segundo, que no es entender que no estás sentenciado a vivir en crisis porque nuestro país está en crisis. Tu sustento y provisión viene de Dios. Lo tercero, que hay veces que Dios permite que tu única fuente de ingreso, tu arroyo, tus planes que tenían, se sequen para demostrarte una y otra vez su fidelidad, que Él es poderoso, que Él tiene muchas fuentes de bendición para tu vida. Lo cuarto, no te quedes con lo que te muestran los ojos naturales. Quédate con lo que Él te dice en su palabra. Proclamá su palabra, movete en fe. Y quinto, levántate y comé. Y ahora vas a comer de la presencia del Señor. El Señor va a estar ministrando, no una persona, sino el Espíritu Santo va a estar ministrando tu corazón, levantando tus brazos, trayendo esas fuerzas que necesitas para continuar en este 2024. Así que ahí ponete en pie donde estás, levántate y come, dice el Señor. Este año no vas a terminar mal. Si pensaste que este año iba a terminar en llanto, no es así. Dios te trajo para que termines este año en victoria. Así que vamos a adorar y recordar la bondad de Dios juntos.